Así que también me costó un poco elegir, pero decidí un poco por la agenda ambiental, teniendo en cuenta que acabamos de pasar el sobregiro ecológico. Bajón. Sí, un bajón, pero algo que es necesario comunicar, en mi opinión, que tiene que ver con que se agotaron los recursos. El 2 de agosto pasado se agotaron... Nuevo récord. Claro, nuevo récord. Se agotaron los recursos que la Tierra puede regenerar en un año. Entonces, bueno, pensé que capaz estaba bueno volver con un picadito ambiental. Bien, dale. Entonces, me encanta. Traje 3 noticias, no tanto para ahondar, sino como para pensar diferentes ejemplos de la región que luchan por preservar la Tierra y a las personas que habitan y defienden la Tierra. Iniciativas que en la mayoría de los casos tienen su origen en el pueblo, pero después también pueden venir del Estado, pero nunca vienen de las empresas transnacionales, que es a veces en quien depositamos la responsabilidad de que se solucionen los problemas ambientales cuando pensamos que tienen la mayor responsabilidad. Entonces necesitamos iniciativas que vengan de otro lado y qué mejor ejemplo que empezar por acá, por casa. Porque tenemos desde hace una semana indígenas que marcharon desde Jujuy a Capital Federal en el marco de los conflictos por la reforma constitucional de Gerardo Morales y piden que se respeten su derecho a los recursos naturales que están en sus tierras y a sus tierras en sí. Bajo la consigna de arriba de los derechos, abajo de la reforma inconstitucional, piden a la Corte Suprema que se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma, y al Congreso piden una ley de propiedad comunitaria indígena y a su vez la intervención federal de la provincia de Jujuy por la violencia institucional, persecución y detención de manifestantes, tanto durante como después de la represión en las protestas contra la reforma constitucional. Tengo una pregunta, porque lo que no me queda nunca claro es cómo funciona el tema de las leyes de propiedad comunitaria colectiva. ¿Existe algo así o todavía no? ¿Hay alguna referencia internacional que nos sirva para pensar cómo hacer que la titularidad de esas tierras corresponda a los pueblos originarios, o es el mayor conflicto que tenemos? Y hay varios ejemplos en todo el mundo de leyes que protegen las tierras ancestrales. No tengo para darte así como una lista de ejemplos concretos ahora, pero sí no es algo nuevo, son reclamos que tienen décadas y siglos de historia y que de hecho no es la primera vez que estos indígenas que habitan en la Argentina y que son argentinos piden por estas medidas. Pero ahora vamos a hablar de algunas cosas que sí son nuevas. Pero definitivamente no es, por ejemplo, Bolivia tiene un estado plurinacional y hay varias leyes de defensa de los territorios indígenas y hay varios casos así en América Latina, también en Ecuador. Así que sí, hay algunos ejemplos donde eso se hace y, prospera. Bien, bien. Igual, acá en Argentina está la ley 26.160, que es la normativa sobre pueblos indígenas y sus comunidades, que básicamente declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente fueron ocupadas por pueblos originarios. El tema es que no se cumple, ¿no? O sea, nada, la falta de regularización y de alguna especie de ente independiente que esté garantizando su... Total. Y además hay otra cuestión que es que el mayor problema es por la demarcación de esas tierras. Porque aunque haya una ley, hay muchos, por ejemplo en Brasil hay un montón de problemas por la demarcación de tierras indígenas, porque aunque hay leyes que protegen, la propiedad de las tierras, al final se demarcan según criterios capitalistas, podríamos decir, donde hay recursos es más difícil que se demarquen y así, etcétera. Claro. Así que bueno, en concreto, este grupo de indígenas que vino hasta la capital lo hizo bajo la forma del Malón de la Paz. Es una forma que es histórica, es la tercera vez que se usa, de indígenas de todo el país que marchan en pedido de sus derechos hacia la capital, porque los cortes de ruta ya perdieron efecto. Efecto y espacio en el diario del lunes. Así que si bien en diputados los recibieron y en la Corte Suprema no, sí pasó algo concreto, que fue que
el procurador general interino actualmente de la justicia, Eduardo Casal, dictaminó hace un par de días que la Corte Suprema tenía que declarar la inconstitucionalidad de varios incisos de la Constitución de Morales. Bien, bien. Así que hay que ver ahora cómo sigue ese asunto en relación a estos pedidos de los indígenas que básicamente, quieren cierta dignidad, por decirlo así como llano. Pero todo depende de la Corte Suprema. Todo depende de la Corte Suprema y también de las cámaras legislativas en el caso de la intervención de la provincia, que es algo que se hizo 6 veces en la Argentina. Hubo decenas de pedidos que no prosperaron, pero que sí se hizo algunas veces y que podría también cambiar el juego, pero también eso está un poco lejano en mi opinión. Bueno, en segundo lugar, en Ecuador está pasando algo histórico que nunca se hizo antes. A ver. Que es un plebiscito por la explotación de Yasuní. Yasuní es una reserva, en realidad es un territorio, un parque nacional también, el Parque Nacional de Yasuní, que tiene unas grandes reservas de petróleo y que hace décadas que hay puja y luchas sociales en contra de la explotación de petróleo porque es una de las regiones con mayor biodiversidad de todo el planeta. Y lo que sucede ahora es que después de muchos idas y vueltas entre si había que seguir con la explotación o no, se decidió hacer un plebiscito el 20 de agosto, que es el día que hay elecciones generales en Ecuador, para que la gente decida democráticamente si se continúa con la explotación del petróleo en la reserva o no. Okay. Esto es muy interesante porque nunca hubo un plebiscito para decidir sobre la explotación de los recursos y es algo como re importante porque, digamos, siempre se dice que las explotaciones de estos recursos naturales se hacen en nombre de la obtención de divisas y de la redistribución de la riqueza y de la generación de, digamos, ingresos para los estados, pero al final nunca se entiende si eso, digamos, al final genera, cuáles son los impactos directos que genera y si termina impactando en la vida de la mayoría de las personas que habitan esos territorios. Y además de algo que hablamos siempre que tiene que ver con la legitimidad social, con el aval, digamos, de la sociedad para poder avanzar en esas prácticas. Porque una cosa es que el gobierno decida explotar y otra cosa es que igual el pueblo argentino también cree que esto es... pero bueno, ahí para mí también se juegan muchas cosas de cuánta información tiene, pero el acceso. Iba a decir eso, como... Está raro. Bueno, pero iba a traer lo del acuerdo de Escazú, que igual... Exacto, a eso iba. Adelante. No, manda. ¿Quién lo cuenta? Básicamente lo que propone el acuerdo de Escazú es no solo incorporar al debate, a la discusión, a los pueblos que van a ser afectados por este tipo de proyectos extractivistas, sino inclusive fortalecer la divulgación de la información sobre ese impacto. Exacto, y también la participación ciudadana. Claro. Y además este tipo de plebiscitos lo que hace es obligar a la mayoría de la población a enterarse de qué es lo que está pasando. Sí. Claro. O sea, digamos, a la mayoría de la población que sería la que vota. O sea, pone en agenda algo, por lo menos. Bueno, no sé si tenemos detalles de cómo sería, pero entiendo que dijiste que coincide con las elecciones. Claro, coincide con las elecciones, igual son unas elecciones, digamos, es para una columna entera la situación de Ecuador ahora, porque son las elecciones que se realizan adelantadas por la muerte cruzada que dictó Guillermo Lasso con la crisis institucional. Entonces coincide con eso. Es tipo un contexto muy agitado para el Ecuador, y de hecho las elecciones por este plebiscito se iban a hacer desde antes de que Lasso adelantara las elecciones para este mismo día. Okay. Pero sí, el plebiscito dice literalmente: ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo de Yasuní, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Es rarísimo. O sea, como porque si vos llegás a ese momento, a esa instancia, sin haberte informado nada, porque podés no haberte informado nada, y te plantean esa pregunta. ¿Es vinculante el resultado? Sí. La mierda. No, re picante. Re picante. Es raro. Muy picante. Sí. A mí me gusta igual, porque es verdad que si uno, o sea, qué sé yo, con esa lógica, los candidatos a la presidencia, si vos llegás a votar al candidato a la presidencia y no te informaste nada... Sí, pero tu voto vale lo mismo. Este es un tema un poco más específico. Claro. Muy estratégico. Es una cuestión de... El voto a candidatos, entiendo que puede suceder que ¿Qué opina el chat? Podemos preguntarle al chat. A ver, me encanta. ¿qué piensa? Y bueno, por el chat quiere votar si en algún explotamos punto, el litio o no. Ponele que nos digan eso. Mirá si Vaca Muerta pero se pará, iba. porque no sirve tampoco. O sea, ¿en qué términos es lo importante? No si explotás o no explotás. Bueno, seguro, pero justo en voy. este caso creo que, o sea, estoy de acuerdo en plantear cuáles son los términos de explotación en relación a algunos
minerales o algunos recursos como el gas o como el litio, que sí se puede como pensar tipo, bueno, necesitamos ciertos atajos a la transición energética. Claro, en el caso del petróleo es solo malo. Es solo una porquería. Sí, claro, o sea, me encantaría que no fuera así, claro, realmente, y sobre todo por la cantidad de petróleo que tenemos acá, pero realmente los impactos ambientales son brutales y son impactos que, digamos, afectan a toda la población, y en ese sentido me parece súper valioso que empiecen a haber consultas populares en las que realmente el pueblo tenga participación. Bueno, pero esto no es una consulta popular, esto es un plebiscito vinculante. Yo creo que de todas formas ahí hay una doble vara, porque si el gobierno tiene como objetivo que esto se lleve adelante, entonces tendrá que tener una excelente campaña de divulgación e inclusive debería haber una especie de cuartucho en el que te muestra un video de cómo se explota de la tierra para sacar petróleo antes de que vayas a votar. Un debate público obligatorio en el que haya es fuerte. Lo que pasa es que eso se iba, digamos, hay toda una campaña alrededor de eso, pero quedó totalmente opacada por el adelanto de las elecciones generales. Claro. Que la verdad es que es bastante más relevante, creo. Te puede salir muy mal hacerlo. O sea, te puede condicionar muchísimo la política económica, extractivista para adelante. Eso es un precedente. A mí el tema de plebiscitos, por ejemplo en Chile, que claro, metieron en su momento ¿seguimos con Pinochet o no? Sí, es muy fuerte, es muy fuerte. No sé, porque aparte, inclusive si no haces una campaña de divulgación concreta, un poco es una forma de manipular la gestión pública, diciendo, bueno, acá el pueblo civil fue cómplice de esta decisión, ¿no? Claro. Sí, es democracia directa. Es democracia directa. Acá dicen, por ejemplo, sorry, informémonos y listo, no es tan complejo. Gente, sí, obvio que es recontra complejo. O sea, para nosotros, loco, tengo 5 laburos. Claro, para hay nosotros personas que estamos acá viendo este stream a las 11 de la mañana, un lunes, quizás no es tan complejo. Pero por suerte el mundo es más amplio que nosotros. Salgan de sus... Chicos, ¡Saquen la cabeza del orto, pendejos irrespetuosos! Salgan un poco de sí mismos. Piense que hay personas que tienen que pensar en cómo carajo le van a dar de comer a sus hijos esta noche. No pueden estar pensando y informándose y leyendo pero esto. ojo ahí, porque hay todo, siempre una disputa, o sea, siempre es... O sea, Se hicieron enojar a Becha. No, o sea, siempre hay como una tendencia que general, que todos pecamos de esa tendencia, que es de oponer el desarrollo económico a la protección ambiental. Claro. No es así. Loco. O sea, realmente hay que salir de esa dicotomía, porque si vos pones la cantidad de esfuerzos que los estados despliegan en explotar un recurso que es finito, que se nos va a acabar, que genera un montón de pasivos ambientales que tienen costos económicos que nunca se cuentan en los planes en las planificaciones de estas iniciativas que se despliegan sobre el territorio. Sí. Entonces, al final, ¿cuáles son los costos-beneficios? Imagínate si esa misma plata, si ese mismo despliegue de recursos del Estado se hiciera en otras industrias, o en la transición energética, o en producir o en industrializar ciertos minerales que también están presentes en esos territorios, que son súper demandados a escala global, y que en el marco en el que el mundo está dejando de usar energías de combustibles fósiles. Sí. Es un debate por la orientación de las nuevas inversiones, digamos, también. No es tan... Y aparte, justo es un tema complejo que incluye temas políticos, como decías, económicos, geopolíticos, incluso filosóficos. O sea, totalmente hay un montón de cuestiones que no es como, bueno, te dan un volante, te informás, listo, ya estoy informado. Voto. Voy a votar. Claro, claro. Por eso me parece raro resolverlo en un plebiscito, pero bueno. Pero si no, ¿cómo haces? ¿Entendés? Sino que lo decide el Estado, siempre. El gobierno, y te tenés que lograr... Pasa que Petro también está en una... No es Petro, no, es Ecuador. Claro. Necesita un poco de... Era Correa, y Correa quiso hacer una movida que fue muy interesante. Social. Sí, no hay problema. Correa intentó hacer una movida que fue muy interesante, que dijo, yo no tengo drama en dejar de explotar el petróleo, pero quiero que el norte global pague todo lo que yo hubiera ganado por explotar el petróleo. Claro. Y eso estuvo re bueno, pero no juntó nada de la guita que necesitaba. Sí. Juntó como si dijera un 30% o menos. Entonces, ¿qué pasa? El norte global, responsable histórico de la crisis climática que hoy vivimos, nunca se hace cargo de estas cuestiones. Y Lula también, en este marco, ahora podemos pasar a la tercera noticia y ya con eso seguimos pensando, porque es totalmente filosófico, y esto lo hablamos hace algunas semanas acá, en relación a pensarnos como parte de la naturaleza y, dejar de pensar a la naturaleza como algo ajeno, de lo cual nosotros disponemos los recursos y que podemos modificar a gusto y piacere, como si eso no tuviera impactos en nuestra vida cotidiana, lo cual ya quedó demasiado claro con la deuda con el FMI. La semana pasada nos cagamos de cara. ¿Quién va a pagar los intereses de la deuda? Los 40 grados de verano, ¿no? Tal cual.
Bueno, y la tercera y ya última es que por iniciativa de Lula se hace en Brasil, empieza mañana, la primera cumbre amazónica en Belém, en el estado de Pará, en plena Amazonía, con la lógica de digamos, reorientar la diplomacia del cambio climático para hacerla desde el sur. Porque nosotros tenemos una cantidad bastante grande de tratados ambientales impulsados por el norte global. Por ejemplo, el más famoso es el Acuerdo de París, que igual es un acuerdo histórico que vale la pena como destacar, pero que en la región, en América Latina, empieza a haber movidas que son muy revolucionarias en respecto a eso, y la primera es el Acuerdo de Escazú, que mencionaba recién José. Claro. Entonces, Lula propone profundizar estas iniciativas e invita a 8 participantes, que son los que tienen territorios que comparten la selva amazónica, que son Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, y otras selvas también, no solo la Amazonía. Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Surinam y Guyana, que dependen de Francia. Entonces, todos estos países, además de Brasil, que hostea esta cumbre, son los países de la llamada Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que buscan, digamos, el objetivo principal es unificar una postura, teniendo en cuenta que ahora en un par de meses se hace la COP28 en Emiratos Árabes Unidos, en relación a pedir financiamiento del norte global para las medidas climáticas en el sur global. Entonces, ¿qué hace Lula? Y además vale la pena destacar que justo hace unos días salieron los números de deforestación de julio y se reportó una baja del 66% de la deforestación desde julio del año pasado. Mierda. Eso te O iba sea, a decir, sí. digo, hay políticas Lo que que es la se pueden, pero cuando diferencia. hablamos de que hay políticas que se pueden tomar y no se toman, bueno, estas son. Bien, definitivamente. Entonces, Lula, ¿qué hace? Dice, todo bien con ustedes y su narrativa de que los países del sur global dependemos de ustedes y vivimos por lo que hagan ustedes en el norte global, pero la verdad es que la selva amazónica, que se absorbe todas las emisiones de gases de efecto invernadero que ustedes largan a la atmósfera, somos nosotros somos los que producimos los mineros de transición, los que tenemos el petróleo, que ustedes igual de todas maneras necesitan, y demás menesteres. Y en este sentido, Lula busca capitalizar esos recursos que están en la selva, industrializarlos para aumentar el nivel de empleo de la población que allí habita, que además es muy pobre y vive en condiciones de muchas carencias, y utilizarlo como una ventaja geopolítica para las negociaciones con el norte global. Es fantástico. Ahí es el mejor presidente de todos. Sí, La verdad. La verdad que sí, tiene una agenda hermosa en no solo los logros que ya está, digamos, desplegando en el país, sino internacionalmente, que es algo que a veces sueltan los jefes de Estado. Y que me parece que es muy lindo porque se vio bien concreto en la cumbre CEPAL-Unión Europea, donde Lula puso esto sobre la mesa y dijo, todo bien, pero ya no es vos pones la regla del juego y yo respondo, porque nosotros tenemos lo que vos necesitas. Bien, Lula. Perfecto. Es un poco lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros recursos naturales, con nuestra agua potable de Exactamente. Estados Unidos, que están interesados. Nuestro litio. Claro. El único problema Porque son además los droides asesinos que tienen. Eso me preocupa un poco. No, está todo bien. Con sus armas Los nucleares, ovnis. por ejemplo. Está todo bien, no pasa nada. Bueno, viste que A mí me preocupa más lo del FMI. el director de la NASA estuvo con Filmus Sí, y con sí, Alberto sí. Estamos Guzmán. bien con eso, estamos bien con eso. Espacialmente estamos bien. o sea, cuando- Espacialmente estamos bien. La lucha Escúchame, geopolítica se Arsat- despliega. No voy a decir nada. ¿Vieron? Por Hay, eso. hay un documental que se llama Lo Desconocido en Netflix, una Ajá. serie de documentales. Ah, Está muy estuviste en buena. esa, estuviste en esa. No, está buena. No es falopa, es ¿Ciencia? Yo vi hace poquito lo del telescopio Webb, James Webb. ¿Viste el que lanzaron el año pasado? Sí. Para bueno, está muy bueno. Y hay uno de robots asesinos que todavía no me animo a ver. No estoy. Pero es algo que lamentablemente hay que empezar a contemplarlo, porque nos van a empezar a perseguir chitas. Yo ya lo vengo diciendo. A mí me llaman loco, pero algún día te va a estar persiguiendo un chita asesino por Avenida Rivadavia. No, ¿qué? Y ahí que... ¿De dónde nos agarramos? ¿Filmus? Y las vacas van a volar y Quiero saber qué está haciendo Filmus con los chitas Asesinos. robots. Sí, Vamos a total. Le voy a preguntar, potencia. cuando venga Filmus al programa, le voy a preguntar, Filmus, ¿y los chitas asesinos? Y los chitas asesinos. Viole, Queremos respuestas. muchas gracias. No, gracias a ustedes. Última pregunta, hablamos de Por peluquería al principio. Ah, sí. Ok. Y la gente está muy distraída con tu maravilloso pelaje. Desarrollo. Bueno, yo me corto el pelo con Luis Yupanqui. Bien, La reina máxima de los rulos. Claro. Es la reina máxima de los rulos. Igual debo confesar que estoy considerando aniquilar mis rulos y pasar a un corto un tiempo, porque hace tiempo que tengo ganas. Y vieron que esas cosas es como que hasta que no lo haces,
Te llega. No, Están acá. Te tiene que llegar espiritualmente, vas Total. a saber cuándo es el momento. Total. Y tengo turno con Luis, que tiene una agenda apretadísima que es imposible conseguir Claro, turno. claro. Y tengo turno el 1 de septiembre, porque así es la vida. No. Me da turno más lejos que los médicos. Pero no me importa, o sea, realmente desde que voy con ella, mi vida capilar cambió, así que muy recomendada. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Viole. Nos vemos en unas semanas a ver La cómo próxima. termina todo. Eso mismo. Y nosotros vamos a una pequeña tanda. Creo que tengo que pasar chivo porque sí, vamos a escuchar Lidia de Rock al Dente. ¿Eso? ¿Así? Y después el otro es otro tema. Lo dijiste muy bien. Espectacular. Bueno, y ya venimos.